lo dijo en la primera hora. Le quiero preguntar a J. Lloret, Juan Cristóbal Lloret, el prefecto de la provincia de Azuay, ya está en sintonía. ¿Cómo amanece Cuenca, el Austro? Señor prefecto, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, estimado Fabricio, Belkis, un cordial saludo para quienes hacen armónica y a primera hora. Y por supuesto para la directa audiencia. Bueno, en medio del difícil momento que vive el país, la patria entera, en el caso de la provincia de La Azuay, debo decirle que de manera unitaria las autoridades estamos trabajando en equipo, en conjunto, y no ha habido mayores novedades. Es decir, hemos logrado a partir del día martes en la noche hasta el día de hoy, que ya estamos viernes, tener el control de la situación, reforzando todo lo que haya que reforzar, trabajando en equipo, haciendo un trabajo unitario, el alcalde de Cuenca con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, las diferentes instituciones que tienen que ver con el tema de seguridad ciudadana y por supuesto poniendo nuestro granito de arena también desde la prefectura. No hay mayores novedades en el caso de la ciudad de Cuenca, de la provincia de Azuay, en lo que tiene que ver con temas de delincuencia organizada. La única situación que está pendiente es el tema del CRS Turi, que todavía se tienen retenidas a personal del SNAI y personal de cocina. Prefecto, buenos días, bienvenido nuevamente. ¿Qué implica ese poniendo nuestro granito de arena desde la prefectura en este contexto de crisis, de inseguridad que vive el país? Aquí en el Azuay hemos entendido primero que en los momentos más complejos que vive la patria, solo las acciones unitarias son las que nos ayudan a enfrentar la situación con integralidad. Entonces, el primer elemento que ponemos siempre sobre la mesa es la capacidad de unidad que tenemos entre las autoridades locales. Aquí nos han visto trabajando al gobernador, al alcalde, a los alcaldes, 15 alcaldes, y la prefectura de la Azuay. En esa gran mesa de unidad hay un comando unificado que se reúne permanentemente en horas de la mañana, en horas de la noche, hacemos la evaluación, damos las directrices y ponemos también nuestro contingente en lo que tiene que ver con capacidades logísticas que necesitan las autoridades, o mejor dicho, las instituciones operativas, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Y el día de ayer hicimos una entrega importante también, en menos de 72 horas respondimos, porque no puede ser de otra forma, y respondimos de manera contundente y unitaria. Se entregaron 30 motocicletas a la Policía Nacional de parte de la Prefectura de La Azuay. El municipio de Cuenca hizo lo propio con 15 motocicletas para la Guardia Ciudadana, 10 vehículos, camionetas doble cabina. 5 de ellas van para los servicios de inteligencia de la policía y 5 para las instituciones de seguridad municipal. Es decir, aquí no hay trabajos aislados, aquí trabajamos en equipo y aquí se controlan los hechos y sobre todo se pone la calma, la tranquilidad y sobre todo un trabajo articulado fortaleciendo y apoyando a las instituciones del orden. Para esto se necesitan recursos. ¿Con cuánto se están manejando ustedes para apoyar justamente la labor de la fuerza pública, prefecto Lloret? Bueno, recursos es lo que menos hay, pero cuando hay una situación de crisis como la que estamos viviendo, nunca antes vista en la historia, Fabricio, yo no recuerdo, desde la historia republicana hasta el retorno a la democracia en el 79, jamás hemos vivido una situación como esta. Entonces, hay que priorizar los temas. Nosotros, si bien es cierto, hay una deuda enorme del gobierno nacional, de cerca de 20 millones de dólares a la prefectura de La Azuay. Sin embargo, hemos hecho una priorización de esos recursos y hemos orientado precisamente para fortalecer el eje de seguridad ciudadana, sin que sea competencia de la prefectura de La Azuay. Pero tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados ante una situación tan calamitosa como la que hoy estamos viviendo. Cuando usted se encuentra con la dura realidad, se va a dar cuenta que la Policía Nacional no tiene patrulleros. Los patrulleros la última vez que se compraron fueron hace 10 años. Usted se va a dar cuenta que no tienen combustible. Usted se va a dar cuenta que los militares no tienen baterías para sus convoys, no tienen llantas para sus convoys. Entonces, esa es la situación en la cual le dejaron al país. Es una dura herencia para el gobierno del presidente Noboa y es evidente que bajo esas circunstancias es muy difícil combatir a un enemigo común como es la delincuencia organizada. Entonces hay que fortalecer desde todas las áreas y hay que priorizar. Eso es lo que hemos hecho, tanto el municipio de Cuenca como la prefectura de La Azuay, con los escuetos recursos, solo para que tengan una idea, el presupuesto de la prefectura es de 61 millones de dólares.
para atender 15 cantones, 61 parroquias en los temas de vialidad, riego y desarrollo productivo. Para comparar con algo, la Universidad de Cuenca tiene 80 millones de dólares de presupuesto. Entonces, digamos, esas son las relaciones, ¿no? 60 millones la prefectura, 80 millones la Universidad de Cuenca y con todas las competencias que tenemos encima. Pero bueno, no estamos aquí para quejarnos, estamos aquí para sacar adelante a la provincia de La Suay, y yo creo que un trabajo unitario que puede ser un ejemplo digno de emular a nivel nacional, porque esa es la única manera, Fabricio. Podemos tener diferencias y profundas diferencias en algunos de los casos, pero aquí hemos puesto una agenda de provincia y una agenda de ciudad sobre cualquier cosa, y se han logrado, creo que, resultados contundentes y efectivos para poder controlar la situación en lo local. Sin embargo, prefecto, la deuda del Estado con los gobiernos y municipios sigue siendo un hecho. ¿Qué pasa en este caso con la prefectura? No, hay una deuda de 20 millones de dólares, no nos transfieren recursos económicos correspondientes al mes de octubre, Belkis, octubre, noviembre, diciembre. Y hay una particularidad, las prefecturas, lamentablemente en este país, dependen casi el 99% del presupuesto de los ingresos que reciben del Estado, porque no tienen tasas de como las tasas municipales, pago de predios. Hoy en día, cuando inicia el año, los municipios empiezan a recaudar los predios municipales, la contribución especial de mejoras, las patentes y una serie de elementos adicionales. En el caso de las prefecturas, no. Entonces, la situación es mucho más compleja comparado con los municipios locales, ¿no? Prefecto, usted decía que y mencionaba la situación de la cárcel de Turi. ¿Cómo está en este momento? ¿Qué está pasando hoy en ese centro de privación de la libertad? Es una situación muy compleja la que vivimos hoy en día en la cárcel de Turi. En este momento están 48 personas retenidas que corresponden a guías penitenciarios, a personal de cocina, 58, perdón, que están retenidos y ya van desde el día lunes en la noche retenidos sin que se pueda facilitar su liberación. Esa cárcel está tomada por la delincuencia y aquí tenemos una posición firme también las autoridades locales frente a la decisión del gobierno nacional de mantener ese centro penitenciario como una cárcel nacional. Aquí le hemos dicho con claridad al gobierno, así como le apoyamos. El presidente Noboa en los temas locales, nosotros estamos atendiendo las emergencias viales. Fíjense ustedes, estimado Fabricio, ayer se cerró la vía Cuenca-Girón Pasaje. Las maquinarias que estuvieron atendiendo la emergencia fueron de la prefectura de La Suay. Aquí le estamos dando una mano enorme en lo que tiene que ver con los temas de seguridad. Ayer entregamos 30 motocicletas con una inversión de cerca de $250,000. Y aquí estamos apoyando algunas iniciativas del gobierno nacional, pero en lo que definitivamente no estamos de acuerdo, y aquí todas las autoridades no estamos de acuerdo, en que la cárcel de Turi, que se construyó con una visión regional, ustedes revisen los documentos de autorización de la cárcel de Turi, de construcción y de aprobación, en todos los documentos dice la cárcel regional de Turi, y hay un oficio de la ministra que no es correcto, de visión, y no estamos de acuerdo, en el sentido de que esa cárcel se convierte en una cárcel nacional. Y por lo tanto aquí las autoridades locales estamos férreamente unidos para hacer respetar esa posición de la SUAT. Eso querría decir, prefecto, le pregunto, si en contrapartida ustedes estarían de acuerdo con la construcción de nuevas megacárceles, como ha llamado el presidente de la República, porque eso podría ayudar en el propósito que usted está señalando. Puede ser importante, pero siempre se necesita visiones integrales. Es decir, la problemática de seguridad no solo se combate desde la parte operativa. Seguramente lo que hicimos el día de ayer con el alcalde de Cuenca en la parte operativa, mejorar las capacidades logísticas de la Policía Nacional, es importante, pero no es lo único. En el tema de rehabilitación social, la construcción de nuevos centros de rehabilitación, de nuevas cárceles, son importantes porque existe un hacinamiento en algunos centros penitenciarios y hay que mejorar las capacidades de control dentro de los mismos. Como usted se encuentra cada vez que hacen una requisa con armas de alto calibre dentro de las penitenciarías. ¿Cómo?
porque existe en ausencia de controles. ¿Y quiénes están atrás de los controles? ¿Quiénes tienen el primer cerco? La misma Policía Nacional, en muchos de los casos. Entonces, hay que empezar depurando. Hay que tener una visión integral en el tema de seguridad ciudadana que no pasa solo por la capacidad operativa, que es importante y que no la han tenido, que han desarticulado los últimos dos gobiernos. Entonces, lo primero es que hay que retomar las capacidades operativas, pero también iniciar un proceso de depuración dentro de la Policía Nacional. Lo segundo, hay que tener capacidades investigativas para poder desarticular ya lo que se denomina los grupos delincuenciales. Esos no se los combate de manera disuasiva, no solo a través de políticas de prevención, sino ya se necesita inteligencia, y esa inteligencia tiene que ser una inteligencia confiable, pues. Por eso yo lamento mucho cuando se desarticuló el Estado, y no es la culpa del presidente Noboa, eso viene desde el presidente Moreno. Acuérdense cuando teníamos el Ministerio Coordinador de Seguridad, cuando teníamos el Ministerio del Interior, que se dedicaba exclusivamente a la seguridad ciudadana, cuando teníamos el Ministerio de Justicia, que se encargaba precisamente de los temas de rehabilitación, cuando teníamos la Escuela de Guías Penitenciarios y cuando teníamos la SENAIN. Entonces, todos esos elementos ya no existen en el Ecuador. Entonces, hay un debilitamiento de las capacidades del Estado para hacerle frente a la problemática de seguridad ciudadana. Ahorita tenemos una crisis que seguramente la superaremos en función de la unidad y en función de acciones operativas, pero ¿qué viene luego? Entre esas son las preguntas que a mí siempre me quedan rondando, porque se necesita capacidades del Estado, capacidades operativas, capacidades de inteligencia y recursos económicos para hacerle frente al fenómeno de la inseguridad. Y adicional a eso, se necesita una serie de políticas públicas que nos permitan acortar las brechas sociales. ¿Cómo puede ser posible que más de 200.000 niños y jóvenes después de la pandemia no hayan regresado al sistema educativo? Y a nadie le importa. Es decir, ¿qué están haciendo las autoridades nacionales que tienen que velar precisamente porque nuestros jóvenes y nuestros niños se eduquen no en las escuelas de la vida de la delincuencia, sino en las escuelas de formación y en los estudios académicos? Entonces, son algunas de las reflexiones que siempre hay que tenerlas en cuenta cuando se aborda el tema y la problemática de seguridad. Y otro particular fenómeno que está detrás, que son los operadores de justicia. ¿Qué tipo de justicia es la que tenemos en este momento? Una justicia que va al vaivén de las notas del son político, en función de los gobiernos de turno, o necesitamos una justicia proba, independiente, que no haya permeado sobre todo las garras del narcotráfico. Entonces son algunos de los elementos que siempre hay que tenerlos en cuenta cuando se habla de la problemática de seguridad ciudadana. En este contexto, prefecto, ¿qué lectura hace usted respecto de las acciones adoptadas por el Gobierno Nacional, el decreto 111 que determinó este conflicto interno armado, el envío recientemente a la Asamblea Nacional de este proyecto de ley urgente en materia económica que busca incrementar del 12 al 15% el impuesto al valor agregado IVA, y esta serie de acciones que ya hemos visto se han desplegado en todo el país? ¿Cómo lo mira usted? El decreto del estado de excepción era necesario, pero eso tiene que venir acompañado de una serie de acciones integrales. Lo primero, los recursos económicos. No podemos los gobiernos locales seguir poniendo la gasolina para los patrulleros, o los ciudadanos organizándose para poner la gasolina en los patrulleros, o los sectores empresariales acolitando con el combustible para los vehículos militares. Entonces se necesita, sí, un estado de excepción, pero con recursos económicos. ¿Era necesario? Sí, sí era necesario, porque llegó un momento en el cual se desbordó, no de ahora, y no es una culpa del presidente actual, es una herencia durísima que tiene Daniel Noboa frente a la incapacidad absoluta del presidente Lasso y frente a un tema deliberado de debilitamiento de las capacidades del Estado del gobierno de Moreno, porque ahí empezó el problema, no se olviden. Y empezó el problema con el Trujillato, toda la problemática de la justicia y toda la realidad que debemos, el grave momento de transitocracia que vive el país. Entonces, más allá de establecer responsables, creo que en este momento es importante el estado de excepción, porque de alguna u otra forma ayuda a sofocar la crisis que estamos viviendo. Pero eso tiene que ser, yo me pregunto, ¿qué va a pasar al día siguiente de que se termine el estado de excepción? Y cuando se agoten los recursos logísticos y económicos para atender esta situación.
Entonces ahí entra la segunda parte que usted comenta, Belkis, que es el tema económico. Entiendo que el presidente Noboa recibe una herencia durísima desde el punto de vista de la económico, social, político y también de la seguridad. Y en el punto de vista económico es evidente que existe un déficit en la caja fiscal y es un déficit muy alto. A los gobiernos provinciales nos deben desde el mes de octubre. Entiendo que los municipios están de la misma manera y entiendo que los gobiernos parroquiales también. Sé que a nivel de las capacidades del gobierno central en el tema del MIES, Ministerio de Salud Pública, ministerios de educación están con unas deudas enormes también. Entonces es una dura herencia y esa factura de alguna u otra manera hay que revertirla. Entonces ahí existen algunas opciones. Yo me fuera por los impuestos que son más redistributivos, digamos. Si es que hay que subir impuestos, que sean los que más tienen, los que más paguen. Impuesto a la renta, Se por ejemplo, dice plantea usted. la subida del... Perdón. Impuesto a la renta, por ejemplo. Exactamente, ese es un impuesto redistributivo, pero hay que ver cómo hicieron en los últimos años el gobierno de Moreno y Lasso, que tenían, sobre todo Lasso, que tenía intereses económicos para tratar de bajar la carga a los que más tienen, empezando por él. Entonces yo lo primero que quisiera es poder colocar también una contribución especial a la banca, pues la banca no ha perdido en estos últimos años, ni en la peor crisis de pandemia perdieron, estimado Fabricio. ¿Por qué no contribuyen? ¿Por qué no se les impone un impuesto especial al sistema bancario? A mí me parece que una contribución en estos momentos de crisis que vive la patria es oportuna. Hay una renovación de frecuencias que tiene que hacer el Estado, el gobierno central, en lo que tiene que ver con las operadoras de celular. Ese puede ser un ingreso importante si es que se negocia bien, si es que se pone por delante los intereses del Estado ecuatoriano. Entonces yo sí le apostaría a la capacidad que tiene el Estado para poder renovar las frecuencias y obtener ingresos extraordinarios. Y el otro elemento adicional, en el gobierno de Moreno y Lasso, en el de Lasso sobre todo, se eliminó un impuesto que era un impuesto a la concentración de mercado que pagaban las operadoras de telefonía celular. En ese momento solo pagaba la empresa Claro ese impuesto a la concentración de mercado y le tocaba empezar a pagar a la empresa Movistar. Resulta que eliminaron ese impuesto y se eliminó la contribución. Con ese impuesto lo que se buscaba es mejorar la... Ahí se me quedó congelado. Se quedó congelado. Sí. Vamos a ver si recuperamos la señal en la última parte de este diálogo con Juan Cristóbal Lloret, el prefecto de la provincia de Azuay, hablando justamente sobre la situación de seguridad, la parte económica. Está planteando Juan Cristóbal Lloret la necesidad de mirar impuestos mucho más directos, redistributivos. Ha hablado del impuesto a la renta. ¿Ya lo tengo de nuevo? Ahí está. Ya, perfecto. Lo Ya lo tengo de nuevo. Prosiga, por favor, prefecto. Entonces les decía, hay algunas opciones, por ejemplo, el impuesto a la concentración de mercado de las operadoras de celular, que deberían empezar a pagar Movistar y Claro. ¿Por qué se eliminó ese impuesto? ¿A quién le beneficiaba? Le beneficiaba a las operadoras, a los ciudadanos más bien nos beneficiaba mantener ese impuesto porque se lograba con esos recursos mejorar la conectividad en las áreas en las cuales no teníamos conectividad. Entonces, digamos, son algunos de los elementos que pongo sobre la mesa pensando en una reforma tributaria. La reforma tributaria la pagan los que más tienen, banca, la renovación de frecuencias, las operadoras de telecomunicaciones, que es digamos, en el mundo hay sectores que no se deprimen, sino por el contrario, son sectores que crecen. Correcto. Incluso en las peores crisis económicas como ahora lo que tenemos, crisis de seguridad. Uno de ellos es el sector de las telecomunicaciones. Usted no va a ver empresas quebradas en el tema de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque es hacia donde está caminando el mundo. Entonces hay que aprovechar que el mundo camina hacia esos sectores y poder grabar de determinadas contribuciones precisamente en esos ámbitos. Correcto, perfecto. Perfecto. Si bien este proyecto llegó cerca de la medianoche a la Asamblea Nacional, ¿podemos advertir de alguna manera cuál es o cuál sería la posición de la Revolución Ciudadana? No he visto la reforma, no hemos tenido una reunión interna, pero le doy mi posición personal.
como integrante también de la Revolución Ciudadana. Yo sí creo un modelo de redistribución de la riqueza con los impuestos progresivos, que son los que deberían ser analizados dentro de la reforma. Es decir, si usted tiene el impuesto a la renta, primero evitar las exenciones que se dieron en el gobierno de Moreno y de Lazo. Aquí habían supuestas exenciones o incentivos, les llaman. Claro, cuando son para los ricos son incentivos, cuando son para los pobres son subsidios, empezando desde los términos. Entonces, yo sí empezara revisando las exenciones que se dieron en el gobierno de Moreno y de Lazo, precisamente a los impuestos como la renta. Decían, les vamos a eliminar esta contribución dentro del impuesto a la renta para que se genere más empleo. Vayan y pregunten a ver si se ha generado más empleo. Entonces, esas exenciones no sirven, así de simple. Entonces, hay que hacer una revisión clara de todas las exenciones que se han dado en impuestos redistributivos para ver si han funcionado o no. Si es que no han funcionado, hay que eliminar esas exenciones. Lo segundo, hay que buscar otros sectores como la banca o el sector de las telecomunicaciones para que se puedan gravar de impuestos o de contribuciones especiales en medio de lo que hoy estamos viviendo. Esa sería un poco una posición con respecto a los temas tributarios. Lo que pasa, prefecto, a ver, la reforma es chiquitita, es un artículo, básicamente. O sea, el proyecto tiene 4 artículos, 2 disposiciones generales y una disposición reformatoria única. Y en esa disposición reformatoria única, básicamente se eleva el IVA del 12 al 15%. No se habla de modo temporal, o sea, no hay una transitoria que diga que esto tendrá una duración en el tiempo, entonces se entiende que será indefinido, pero ya habla de aumentar el IVA del 12 al 15%, perfecto. Ese es un impuesto directo a la avena. Ya está logrando el ministro de Economía con eso, que ingresen recursos al día siguiente de la aprobación. Es decir, la situación es tan compleja que no puede esperar al ejercicio económico fiscal, digamos, al ejercicio económico anual. Entonces, ese es un impuesto directo a la avena que pagarían todos los ecuatorianos, lo pagan absolutamente todos. Entonces, habría que ver cuánto se estima en la contribución. Si es impuesto, que es un impuesto directo a todos los ecuatorianos, estima una contribución anual extraordinaria de, no sé, 2.000 millones de dólares. Bueno, yo le plantearé algunas alternativas, precisamente eliminando las exenciones. Hay unos impuestos a los consumos especiales, que son bienes suntuarios que podrían ayudar a la recaudación, y hay un elemento especial adicional. Yo le cambiaría ese impuesto por una revisión del impuesto de salida de divisas, que se redujo y debería volver al 5% por 2 razones importantes. La primera, porque tiene un efecto recaudatorio también directo, es decir, es a la avena igual que el IVA. Y segundo, nos ayuda a evitar que dólares salgan de una economía dolarizada. No se olviden que para una economía dolarizada lo más importante es tener dólares. Y hay una diferencia enorme con la moneda propia. La moneda propia usted puede mandar emitir. En el caso de los dólares, no. Entonces, los dólares que entran, hay una sola forma de que entren. O entran bueno, hay algunas formas de las que entren, pero las más importantes son las exportaciones. Cada vez que uno exporta, ingresan dólares. La venta de petróleo, cada vez que uno vende petróleo, ingresan dólares. Y precisamente para que la economía funcione se necesitan dólares. Si no hay dólares, se cae la dolarización, así de simple. Entonces, es necesario hacer una revisión del impuesto de salida de divisas que regrese al 5% por esas 2 razones. Primero, es un impuesto directo a la avena que empieza a recaudar el mes siguiente. Y segundo, evita que salgan dólares de una economía dolarizada. Correcto, perfecto. Le quiero agradecer a usted por la gentileza de atendernos esta mañana con algunas reacciones sobre lo que está pasando a nivel de seguridad y también la parte económica. Muy amable, perfecto. Gracias, saludos, Fabricio. Un buen día, un buen año para ustedes. Lo propio, gracias, muy amable. A Juan Cristóbal Lloret, prefecto de la provincia de Azuay, aquí en A Primera Hora. Volvemos. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.